Hoy te voy a dar 9 consejos para producir lencería en cantidad desde tu casa. Hola, espero que estés súper bien. Yo soy Andrea Vergara por si no me conoces y esto es Nocturno Design Blog. En este video te voy a explicar el paso a paso junto con algunos consejos para producir lencería para vender desde tu casa. Una cosa es hacer un panty o un bralette y otra cosa muy diferente es hacer 10, 15, 20, 50 unidades con los materiales que tenemos en casa. Si tú eres emprendedor o te gustaría emprender cosiendo y vendiendo ropa interior hecha por ti, este video te va a gustar. El consejo número 1 es: el tiempo es dinero. Grábate esto muy bien en la cabeza porque es algo que vamos a ver a lo largo de este video. Esto significa que entre más tiempo tú te demores haciendo una producción, más dinero te va a costar y por tanto te va a tocar venderlo más caro. Por eso, cuando producimos en lote, ya sea en una empresa o ya sea en nuestras casas, es importante tener un flujo de trabajo continuo que nos permita la menor cantidad de desperdicios de materiales y de tiempo para así reducir el costo de nuestro producto. El consejo número 2 es que inviertas en una buena herramienta de corte. Al principio podemos empezar con nuestras tijeras, las que utilizamos para nuestros proyectos de costura, pero para hacer ropa para vender yo te recomiendo utilizar otro tipo de herramientas. Para hacer ropa interior te recomiendo mucho un cortador rotativo o circular junto con una tabla de corte, porque esto hace el proceso de corte mucho más rápido y como ya vimos en el consejo anterior, entre más tiempo te demores, más costoso te va a salir tu producto. Este cortador rotativo me permite cortar máximo 2 o 3 capas de tela. 3 capas ya tengo que hacer mucha fuerza con el cortador, así que me gusta utilizar nada más la tela doblada por la mitad para agilizar mi proceso de corte. En este caso voy a estar haciendo un panty, una bombacha sencilla, y la voy a estar haciendo en diferentes colores, así que voy a empezar primero con la tela blanca, que es la que más cantidad necesito hacer. Voy a hacer 6 unidades de este color y antes de empezar a cortar cualquier molde en cualquier tela es importante ver más o menos cómo vamos a acomodar nuestros moldes, ¿cierto? Necesitamos generar la menor cantidad de desperdicios posibles para disminuir el costo de nuestro producto. Una vez que tengo más o menos definido cómo quiero cortar los moldes, empiezo a ubicarlos debajo de mi tabla de corte. Yo tengo una tabla pequeña de corte, así que me toca ir moviéndola debajo de la tela para hacer este procedimiento. Si tú te quieres dedicar a esto, te recomiendo invertir en una tabla más grande para que te sea más fácil cortar con esta herramienta. Aparte del cortador rotativo, existen otros tipos de cortadores que son pequeños, ligeramente caseros o para producciones más pequeñas que vienen motorizados. Estos te permiten cortar más capas de tela, lo cual te permite una producción más grande que utilizando solo un cortador rotativo manual. Puedes empezar perfectamente con tus tijeras o con un cortador rotativo y empezar haciendo de a poquitos. Si tú ves que tu producción va aumentando, te recomiendo invertir en uno de estos cortadores motorizados porque te van a agilizar muchísimo el proceso de corte. Como puedes ver, voy acomodando los moldes sobre la tela y en los espacios pequeños trato de acomodar el refuerzo. Y aparte de las herramientas de corte, es importante prestar atención a cuántas piezas tiene nuestro molde. Este diseño en particular lleva 2 capas de tela en la parte del frente, 2 capas de repuesto y un posterior, así que tengo que tener esto en cuenta a la hora de cortar mis moldes sobre la tela, que necesito más delanteros que posteriores. Todo este proceso me tomó alrededor de 35 minutos para cortar los 6 panties en este color blanco. Aparte de este color blanco, también corté unos en rosado y otros en unas telas estampadas. Cuando termino de cortar todos los panties en los colores en los cuales lo voy a coser, separo las piezas a un lado y dejo todos estos pedazos pequeños que me sobraron de entre los cortes del panty, los voy a guardar hacia un lado para utilizarlos en otras prendas más pequeñas. Es importante que todos estos desperdicios de tela que nos van quedando no los desechemos de una vez, sino que más adelante nos podemos tomar el tiempo para mirar qué nos sirve para hacer otro tipo de prendas más pequeñas y así sacarle mayor provecho a todo el material. Si quieres más inspiración, ya tengo un video completo de cómo hacer ropa interior con retazos de tela. El consejo número 4 es tener preparado tu espacio de trabajo. En este caso yo tengo un escritorio en L, el cual diseñé para poder sentarme de frente con la máquina plana y de lado con la fileteadora. De esta manera puedo hacer un movimiento muy corto para desplazarme de una máquina a otra y así no perder tanto tiempo mientras hago una operación en una máquina y paso a la siguiente máquina.
Aparte de esto, es importante ya tener las máquinas enhebradas con los respectivos hilos y tener a la mano las herramientas que vamos a necesitar. En este caso voy a dejar únicamente los prensatelas que voy a estar utilizando para crear este panty, mi pulidor y algunos alfileres a la mano. Aparte de eso, simplemente tengo mi tela ya cortada y nada que me pueda obstruir el paso para coser más ágilmente. El consejo número 5 es escoger el flujo de trabajo más apropiado según el tipo de prenda que vayas a hacer, según las máquinas que tengas y también si cuentas con ayuda o si lo vas a hacer tú solo. ¿A qué me refiero con esto? Hay 3 formas de crear una prenda. La primera forma es, si tú estás trabajando solo, puedes hacer una prenda completa y hacer una por una dependiendo de cuáles son los procesos de confección que requiera este diseño. También si tú cuentas con varias ayudantes o cuentas con varias máquinas, cada persona puede ir haciendo un paso de toda la operación para que fluya mejor el trabajo. O por el contrario, si estás tú sola trabajando, también puedes hacer por pasos según los colores y los materiales que vayas a utilizar. En este caso yo tengo que utilizar 2 prensatelas diferentes y 3 colores de hilo diferente, así que voy a estar trabajando primero por color y luego por paso para tratar de intercambiar lo menos posible los prensatelas, así pierdo menos tiempo en mi proceso de confección. La idea es desperdiciar la menor cantidad de tiempo posible para ahorrarnos más dinero en el costo de nuestro producto. El consejo número 6 es uno que probablemente mucha gente no tiene en cuenta a la hora de empezar una producción en su casa, y es tener mucho cuidado con los sobreprocesos y con los reprocesos. Ya me explico. Un sobreproceso es cuando tenemos que hacer muchos pasos para llegar a un resultado que podríamos hacer perfectamente haciendo menos pasos de trabajo. ¿Cuál es la consecuencia de este? Que gastamos más tiempo haciendo una operación. Un ejemplo muy claro que yo sé que muchos de ustedes cometen de sobreproceso cuando hacen prendas es utilizar muchos alfileres. Mi consejo es que si ustedes quieren emprender desde sus casas y hacer ropa para vender, no importa si es lencería o cualquier otro tipo de prenda, acostúmbrense a coser sin alfileres. Al principio, cuando estamos aprendiendo, sí es importante utilizar alfileres mientras tomamos práctica y nos acostumbramos a manejar los materiales, pero cuando ya se trata de una producción que vamos a vender, poner los alfileres y luego quitarlos nos va a quitar mucho tiempo y eso va a aumentar el costo de nuestro producto. Así que acostúmbrate a trabajar sin alfileres y solo utilizarlos en los momentos en que de verdad sea necesario utilizar alfileres en tu proceso de confección. Un ejemplo claro de esto es después de haber cosido el sesgo elástico en la cintura y en las entrepiernas del panty, ya cuando voy a volver a cerrar el costado con la fileteadora, sí considero necesario poner un alfiler justo en la unión de los sesgos para asegurarme de que estos queden bien empatados y que cuando pasen por la fileteadora uno no me quede más arriba que otro, porque esto significaría un defecto en mi producto. En cambio, si yo solo voy a coser el refuerzo al delantero de mi panty, puedo hacerlo perfectamente sin alfileres, en especial porque, por ejemplo, esta tela de algodón se pega bastante bien entre ella, así que se mantiene estable y así también me rinde mucho más la costura. Y por el otro lado tenemos los reprocesos. Esto quiere decir cuando algo nos queda mal y tenemos que volverlo a repetir. En este caso, por ejemplo, yo no me fijé, fue un descuido mío que me costó un par de minutos extra en confección. Cosí el costado por el lado que no era, lo cosí revés con revés, así que me tocó descoser la costura fileteadora y volver a pasar una nueva. A veces nos pasa, pero tengan cuidado y estén pendientes de lo que están cosiendo, en especial cuando son telas en fondo entero, que a veces es más difícil distinguir el derecho del revés de la tela. El consejo número 7 es uno que tal vez parezca obvio, pero es necesario evitar distracciones. Evitar distracciones con el celular, con cualquier otro objeto, nada de ver series mientras estás cosiendo las cosas que vas a vender porque te toman más tiempo. Obviamente cuando hacemos una prenda pues tal vez esto no sea tan relevante, pero cuando estamos haciendo muchas prendas ahí sí va acumulándose el tiempo, y tratar de tener la menor cantidad de distracciones posibles va a agilizar mucho más el proceso de confección. También en este punto hay que aclarar que es necesario tomar unas pausas
pausas activas, o sea, puedes ir al baño, puedes pararte, estirar, tomar tu merienda, ir a almorzar. Esto viene incluido dentro del tiempo de confección de un lote porque son pausas necesarias para nosotros poder seguir trabajando. ¿Pero qué quiere decir esto? Que si yo me voy a tomar una pausa de 2-3 minutos para ir al baño y volver, no me voy a quedar viendo Instagram en el baño, ¿cierto? Voy a ir a hacer lo mío y luego regreso y sigo cosiendo. También en los tiempos de almuerzo, voy a almorzar tranquila, como todo lo que tenga que comer, descanso un poquito, pero tampoco me voy a quedar echando chisma una hora después de almorzar porque pues tengo que volver a hacer lo que estoy haciendo para terminar lo más pronto posible. El consejo número 8 es que prestes atención a los detalles. Recuerda poner las marquillas, si vas a llevar etiquetas, si no estás haciendo lencería sino otro tipo de prendas, poner el botón de repuesto, también asegurarte de que los hilos queden bien pulidos, que no te queden hilos sueltos, rematar muy bien las costuras. Todo este tipo de detalles debes tenerlos en cuenta porque entre mejor sea la calidad de tu producto, más fácil se va a vender y más fácil te van a recomprar a ti los clientes que ya tengas. Además, recuerda que no hay afán. El hecho de que entre menos tiempo te demores haciendo una producción, te cueste menos, no significa que tengas que coser afanado y cortar afanado porque entonces tengo que demorarme muy poquito tiempo. No, en los talleres industriales de ropa, las personas cosen a una velocidad normal, haciendo su trabajo sin necesidad de que alguien nos esté afanando ni nada por el estilo, porque cuando nos afanamos por terminar algo más rápido es más fácil que cometamos errores y ya vimos lo que nos pueden costar los errores, así que tómatelo con calma, cose a un buen ritmo pero sin distracciones y prestando atención a los detalles. En este caso, haciendo estos 3 modelos en el color rosa me demoré unos 42 minutos incluyendo los reprocesos que tuve, y este tiempo te lo recomiendo tomar en especial cuando estás empezando porque esto te va a ayudar a sacar un mejor costo de tu producto. Y el consejo número 9 para producir ropa interior desde tu casa es: por favor no olvides planchar las costuras. No importa el tipo de prenda que estés haciendo ni el material que estés utilizando, es muy importante dejar planchadas las prendas después de que terminamos de coser por 2 razones. La primera, cuando estamos planchando podemos darnos cuenta de detalles que a lo mejor se nos pasaron cuando estábamos cosiendo, algún hilo que se haya quedado por ahí, algo que haya quedado torcido, ¿cierto? Y la segunda razón es porque la plancha va a mejorar muchísimo la apariencia de nuestro producto. Y recordemos que cuando hacemos ropa para vender queremos entregarle el mejor producto posible a nuestro cliente, así que ya sabes, por favor no olvides planchar tus costuras. Y también, si utilizas algún tipo de empaque, te recomiendo incluir esto en el tiempo de tu producción. Si tú entregas cada prenda por separado en un sobre o en una bolsa, incluye este tiempo de empaquetado y doblado dentro del tiempo que te demoras haciendo tus prendas, porque al fin y al cabo puede ser tu tiempo o puede ser que le estés pagando a alguien más. Es importante más adelante incluirlo en el costo de tu producto. Espero que estos 9 consejos para producir en tu casa te hayan servido y que te animes a empezar tu emprendimiento si es que te faltaba algún empujoncito para empezarlo. No te olvides de dejar tu like y dejarme saber en los comentarios qué tal te pareció este video, y si quieres seguir aprendiendo de confección y de cómo emprender con confección, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones porque en el próximo video te voy a dar 7 consejos para empezar tu propio taller de confección en tu casa. Mientras que esperas a ese video, te recomiendo ver este video de aquí donde te muestro un taller de confección industrial, o mientras tanto puedes ver este otro video de aquí donde te doy 10 consejos para que tus costuras queden muchísimo más profesionales con tu máquina familiar. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.